Bueno, Mateo habló de coraje, de disciplina, de entusiasmo, de compromiso, pero también habló de cambiar el pensamiento. Y al final cambiar el pensamiento es un poco hackearlo. ¿Hackearlo para qué? Para que sea mucho mejor. Por eso yo les quiero presentar a Andrés Angarita. Andrés es speaker, consultor y facilitador en temas de innovación, estrategia, transformación y liderazgo. Muchos de ustedes ya vieron por ahí de qué nos va a hablar hoy. Es docente en el CESA, GSB de la Universidad del Rosario y de La Sabana. Andrés se desempeña como exgerente de innovación en CGS y ex líder de innovación en OCENSE. Economista de profesión, especialista en competitividad y con una maestría en gestión de la innovación. No les leo la cantidad de empresas con las que ha trabajado. Más bien les pido que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Andrés. Muchas gracias. Un placer total estar con todos ustedes esta mañana. De verdad me encanta sentir la energía de cada uno de ustedes acá en la tarima. De verdad que se siente ese positivismo. Felicitaciones a todo el equipo por esos grandes resultados. Buenos retos para este año, ¿no? Así que bienvenidos a hackear la transformación, porque más que imaginarse el cambio, yo creo que es accionar ese cambio, ¿vale? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un ejercicio. Sé que hay algunos todavía ahí con el desayuno, pero como todo en la vida y como incluso nos lo decía Matías, la incomodidad y la fricción nos lleva al siguiente nivel, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con un ejercicio que le hemos llamado lo esencial. Así como hoy en día creo que somos más conscientes del agua, del oxígeno, de todo lo que representa precisamente para todos nosotros, para la supervivencia y la vivencia del ser humano. Este ejercicio, hay cosas esenciales en la vida, ¿vale? Entonces lo que les voy a poner son dos imágenes y ustedes simplemente me levantan el brazo izquierdo o derecho de acuerdo a su preferencia, ¿listo? Pero hagámoslo de pie. Vamos a calentar y a conectarnos un poquito, señores. Así que arrancamos. Lo pueden también mencionar en voz alta, así, súper rápido. Señores, equipo, para conocer a otro ser humano, ¿son más de Tinder, no les dé pena? ¿O son más, como dice Belinda en su canción, Amor a primera vista, y son más de físico, de que nos presenten, de conectarnos? ¿Izquierda o derecha? Derecha, bueno, veo, por acá veo algunos con Tinder. Ok, un dato curioso, hicieron un estudio de las personas que se conocían en Tinder y las personas que se conocían face to face, y encontraron que las personas que se conocían en Tinder a los 3 años tenían un 30% más de probabilidad de seguir juntos. Ahí les dejo ese dato. Lo que pasa es que después de los 3 años, quienes llegaban de las personas que se habían conocido físicamente, duraban más después de esos 3 años. Entonces ustedes verán hacia dónde se quieren inclinar. Segundo, esto está muy suave. Café o cerveza, whisky, gin. Creo que esto 10 de la noche. Necesitamos otra clase de energía, ¿no? Listo, genial. Oiga, este sí cada uno lo interpreta como quiera. No voy a dar explicaciones. ¿Abajo o arriba? Señores, echen ojo porque es una buena señal. Vamos terminando con este ejercicio. Al conquistar, ¿son más ustedes de baile o implementar la estrategia de 50 sombras de Grey? A mí con el baile, y eso que soy caleño, no me va muy bien. Así que creo que me toca pasarme al otro lado. ¿Izquierda o derecha? Uy, está ahí combinado. Mucho silencio. Con esto terminamos. Para un león, ¿qué creen que sea lo esencial?
¿Cazar ratones de granja o antílopes? Creo que en este estamos muy de acuerdo, ¿no? Antílopes. Pero miren que en este puedo hacer una pequeña reflexión, y es, seguramente, si el león, y tienes todas las posibilidades de pasársela todo el día cazando ratones de granja, pero definitivamente lo que recibe en beneficio no va a ser el mismo nivel de esfuerzo, ¿cierto?, en cazar los leones, en cazar los ratones de granja, que si caza un antílope. Y aquí hay una primera reflexión con que quiero arrancar. ¿Cuántas veces al final del día nosotros nos la pasamos cazando ratones, ¿cierto?, en vez de estar cazando antílopes, ¿cierto? Y al final es el mismo esfuerzo. O sea, al final es el mismo esfuerzo de cazar un antílope en cazar un ratón de granja. Entonces la pregunta es, oiga, ¿hoy estamos cazando ratones o cazando antílopes? Y con esto, el león, precisamente, voy a arrancar con una primera reflexión, y esta primera reflexión tiene que ver con una historia que traigo a colación mi abuelo, precisamente porque fue como un primer aprendizaje que me dio ya hace muchos años, y ese primer aprendizaje, yo tenía como alrededor de 9, 10 años, no sé si responsablemente o irresponsablemente, cuando tuve la primera lección de manejo de conducción, me soltó el carro. O sea, me dijo, Andrés, a duras penas alcanzaba a ver por el timón y pasó lo inevitable. Ya se imaginarán qué pasó a los 10-15 minutos. Terminé golpeando el vehículo que estaba adelante. Para resumirle la historia, después de que mi abuelo termina de solucionar el conflicto y vuelve y me pregunta, Andrés, ¿sabe lo que pasó? Yo con 9, 10 años, pues mi respuesta fue, claro, en vez de frenar, aceleré y terminé golpeando el vehículo que estaba adelante. Ya se pueden sentar, no los voy a tener todo el rato acá parados. Y eso me quedó sonando, y mi abuelo me dijo, no fue eso. ¿Sabe qué pasó? Que usted no estaba viendo el vehículo adelante del cual golpeaste, ni mucho menos el que estaba más adelante de ese. Y eso me quedó sonando, y creo que hoy en día, en el contexto que vivimos y en lo que representa innovación y en el poder lograr superar ese techo de cristal que nos decía Matías ahora, esto es una característica que sí o sí tenemos que estarle apostando. Y por eso quería arrancar esta conferencia, y es precisamente porque hoy en día no solamente tenemos que tener una mentalidad de estar reaccionando frente a los cambios, sino anticipándonos. Y eso fue como esa primera lección que aprendí de mi abuelo a los 11 años, y eso fue lo que al final me trajo en la vida a estar moviéndome en el mundo de la innovación, en el mundo de la transformación, y todo en el tema de poder estar generando ese valor que queremos estar generando para saltar esa curva. ¿Listo? Entonces, desde ahí tenemos que estar pensando en ese futuro, en cómo hackeamos el futuro. Claro, si lo dice Bad Bunny en su última canción, nadie sabe lo que va a pasar mañana, seguramente tiene toda la razón, ¿no? No tenemos la bolita de cristal, no tenemos el sombrero del mago para sacar el conejo y sacar las grandes ideas desde ahí, pero lo que sí tenemos es herramientas precisamente que nos ayuden a poder no solamente estar visualizando ese futuro, sino estar interpretando y estar generando acción. Cada uno de ustedes, cada uno desde su rol, desde su responsabilidad, desde su liderazgo, ¿qué está haciendo para ir más allá precisamente? Y claro, como les digo, tenemos herramientas de diseño de futuro, tenemos la responsabilidad de estar mapeando señales, tendencias, grandes fuerzas, y esto no es un ejercicio de un solo momento, no es un ejercicio de una estrategia, ¿cierto? Esto es algo que tenemos que estar haciendo en el día a día, es algo que tenemos que estar haciendo como líderes, incluso muchas veces en nuestra misma agenda, ¿cierto? Para estar conectando con ese mundo, para estar mirando qué está pasando alrededor de nuestro contexto, y a partir de ahí están tomando las mejores decisiones. ¿Listo? Y
quiero arrancar también esta parte con una frase que me gusta mucho de Charles Dickens, y la dijo en una época maravillosa, en la Revolución Francesa. Se las leo textual, decía: fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. En aquella época, claro, para algunos se suponía que era el fin de toda una era, y casi que era la catástrofe, ¿cierto? Pero para otros era un mundo de oportunidades porque se estaban generando nuevos cambios. Creo que al final hoy vivimos en ese mismo contexto. Y no porque anteriormente tampoco hayan habido disrupciones, cambios, no, es porque precisamente hoy nos enfrentamos a un mundo diferente, y cómo desde ahí precisamente nos movemos, cómo desde ahí nos anticipamos, ¿vale? Y claro, en esta época, hoy en día tenemos mercados, economías muy inestables, cada vez nos cuesta mucho más predecir ese futuro en términos de proyecciones, en términos de escenarios. Las compañías hoy cada vez tienen que esforzarse mucho más, ¿cierto?, para generar ese crecimiento, para poder ser sostenibles en el tiempo. Hoy necesitamos estar cambiando nuestros modelos de negocio, pero lo más importante, y lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es cómo cambiamos nosotros mismos, cómo cambiamos coherentemente, ¿cierto?, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de accionar y la forma de movernos, ¿vale? Cómo desde esa perspectiva cada uno, desde su rol, como les decía ahorita, desde su responsabilidad, empezamos a accionar en esta época de turbulencia y disrupción. Y como les digo, no devolvernos los mejores reaccionando frente al cambio, sino anticipándonos y siendo los que diseñamos nuestro propio juego, ¿vale? Entonces desde ahí, miren precisamente esta encuesta de la Pricewaterhouse este año, donde hizo un estudio con los diferentes presidentes de las compañías a nivel global, y ellos eran muy conscientes de que si no hacen y no accionan desde ahora, seguramente no tendrán una compañía en los próximos 10 años. Incluso miren que es una encuesta que hacen desde el 2023, y hoy en día un 45% son más conscientes de que tenemos que estar moviéndonos diferentes, desde que tenemos que estar generando cambios diferentes en lo que cada uno hace, en estar retándonos, estar generando ¿qué? Fricción, en estar incomodándonos precisamente para seguir escalando y saltando esa curva. Y la pregunta es, para cada uno de ustedes, es desde qué lado están cada uno. Desde el 45%, donde hoy en día incluso está aprendiendo nuevas habilidades, donde están accionando, donde están trabajando con sus equipos, donde están experimentando, o están del lado restante del 55%, donde aún todavía estamos esperando. Acuérdense, para saltar y para romper ese techo de cristal, como lo decía Matías, hay que hacer cosas diferentes, hay que estar experimentando, hay que estar mirando cómo cada vez nos conectamos mucho más con ese cliente, cómo le generamos mucho más valor, muchas más experiencias a partir de los productos y los servicios que hoy en día manejamos. Entonces, desde ahí, empezar a mirar que el futuro vuelve, pero solo una vez. El negarlo, ¿cierto?, arde para siempre. Me la tomé prestado, si no se la han visto, una serie que se llama Vision de Netflix, para que si no se la han visto, véansela, está bastante interesante. Ya es como la segunda vez que me la veo, y esa frase la dijo precisamente Axe, que es uno de los protagonistas. Llévense esta frase, incluso en sus maleticas que les dieron hay una infografía, y van a encontrar esa frase. Revísenla constantemente, miren a la hora de finalizar cada día, porque seguramente si no estamos todos los días generando, pensando y accionando cosas diferentes, no vamos a evolucionar. La curva seguramente desde nuestro crecimiento va a estancarse, o peor aún, va a caer. Entonces, ¿cómo vamos a estar moviéndonos? Y miren que es muy simple, ¿cierto? Seguramente las organizaciones en el pasado tenían un modelo que al final, yo no estoy diciendo que abandonemos el viejo modelo, porque al final el modelo nos trajo hasta donde estamos el día de hoy. El modelo nos generó como raza y como seres humanos lo que hoy en día somos,
y el bienestar y el desarrollo que hemos alcanzado. Pero definitivamente, si no generamos algo diferente, si no accionamos, si no nos estresamos en el buen sentido, no vamos a generar esa curva de crecimiento. Seguramente, naturalmente, la curva va a seguir cayendo. Y miren que nos lo mostraba Matías. Ustedes hace un año, ¿cierto?, generaron un cambio. Hace un año generaron una transformación. ¿Qué les permitió eso? Empezar a escalar de forma diferente, a lograr otro tipo de resultados. Pero señores, eso es el primer paso. Miren todo lo que de aquí en adelante se viene, miren todos los cambios que se empiezan a generar. Y entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Que cada uno de ustedes hoy tiene que estar pensando en cambiar y en transformarse para que este año puedan lograr esas metas y poder romper ese techo de cristal. Y como les digo, no es abandonar este antiguo modelo. A lo que me refiero es qué tenemos que estar haciendo de cosas nuevas, a lo que yo le llamo expandir las capacidades. No es abandonar lo antiguo, sino cómo nos movemos, qué tanto estamos trabajando y co-creando con el cliente, qué tanto estamos conversando para entender realmente las necesidades, los problemas, qué oportunidades hay más allá de lo que hoy en día tenemos en oferta, en productos y servicios sobre la mesa. Cómo nos conectamos de verdad profundamente con el cliente, con los proveedores, cómo ponemos a la data, a la analítica, ¿cierto?, a la inteligencia artificial en el centro para que nos ayude a tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Entonces aquí nos podríamos generar toda la mañana una buena conversación, pero lo que quiero que se lleven incluso con esta lámina es eso, que tenemos que estar accionando todos los días y cada vez que se acuesten en la cama, hagan esa pregunta. ¿Hoy qué hice para alcanzar esa meta? ¿Hoy qué hice yo incluso para crecer como ser humano? Para evolucionar como ser humano. Háganse todos los días esa pregunta y seguramente eso nos va a ayudar a generar cierta atracción. Miren, les cuento esta historia para reforzar un poco lo que les estoy comentando. Esta señora Whitney Johnson era auditora en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y su función era ir precisamente pues, a auditar las compañías que tenían unos crecimientos exponenciales entre 15 y 20x anuales, que era un crecimiento exponencial bastante interesante. Lo que termina encontrando esta señora no era que había cosas raras detrás de las compañías, sino que habían líderes que definitivamente generaban fricciones y cambios disruptivos y exponenciales para evitar que naturalmente la curva descendiera, que hacían algo totalmente fuera de lo común para volver a arrancar esa curva y lograban ese tipo de resultados. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que estar parando precisamente para generar todo ese cúmulo, porque al final, acuérdense, la organización no es una sola acción, no es una sola actividad. Hoy hacerlo no es suficiente. Hoy tenemos que hacerlo diferente, tenemos que andar a otro ritmo, ¿cierto? Cuestionándonos precisamente ese status quo de lo que hoy en día yo hago las cosas, cómo elaboro mis procesos, qué tengo que estar cambiando, qué puedo estar mejorando, ¿cierto? Individualmente, en colectivo, en proceso y como organización, ¿cierto? Tengo que estar pensando no solamente en crecer como lo veíamos ahorita, sino también, oiga, cómo somos más costo eficientes, ¿cierto? Cómo tendemos incluso en la operación, en esa excelencia operativa, ustedes tienen ese gran reto para al final ser costo marginal cero. Cómo nos dedicamos precisamente a estar sistemáticamente cazando oportunidades, a estar generando otro tipo de tracción para que sí podamos cumplir esas metas y esos resultados que tenemos para este 2024. Requerimos generar otras historias, a otro ritmo y accionar definitivamente otro tipo de estrategias, porque ese techo no se rompe solo, ese techo lo rompen cada uno de ustedes en sus equipos de trabajo para poder lograr esas metas y esos objetivos. Y una reflexión, oiga, hoy hace año y medio, 2 años, que empezamos a hablar con todo el tema de inteligencia artificial, que pues esto no es nuevo, por primera vez en la historia
tenemos que cuestionarnos que también desde nuestro puesto de trabajo, cómo lo estamos haciendo. Porque por primera vez en la historia, el ser humano y una máquina que nosotros mismos creamos, un algoritmo que nosotros mismos creamos, está aprendiendo a una velocidad diferente. Hoy tenemos cierta ventaja competitiva con ese algoritmo, ¿cierto? En sentir, en tomar decisiones. Pero, ojo, ¿eso cuánto nos va a durar? Y desde hoy, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa perspectiva como seres humanos? Esta imagen me gusta mucho porque creo que representa muy bien a lo que estoy hablando. La tomo prestada del restaurante El Bulli. El Bulli fue este restaurante español que creó todo el concepto de comida molecular. Hoy en día pues tenemos varios restaurantes de ese tipo. En Colombia, como el más exitoso es El Cielo. Y este plato representa muy bien esa evolución y esa transformación de la que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque seguramente si nosotros queremos elaborar este producto básico, pues seguramente necesitaremos algún conocimiento, cierto culinario, pero seguramente lo logramos y lo podemos sacar. Pero si necesitamos ir a ese segundo producto, pues seguramente ya tenemos que haber experimentado con ciertos ingredientes, tenemos que tener un conocimiento adicional de las técnicas culinarias, pero en últimas y definitivamente, si queremos incluso, como acá, transformar esa materia de estado sólido a líquido, necesitamos otras habilidades y otras competencias, ¿cierto? Necesitamos unos conocimientos de base tecnológica, necesitamos de nuevo expandir nuestras habilidades y conocimientos. Y de nuevo, pregúntense cada uno de ustedes, ¿hoy qué estoy aprendiendo nuevo? No necesariamente me refiero a una especialización, a una maestría, ¿qué tanto autoaprendizaje estoy realizando desde mi experticia, ¿cierto? ¿Qué otra habilidad estoy adquiriendo para poder generar un mejor conocimiento de mi cliente? ¿Qué estoy aprendiendo adicional para saber leer entre líneas esas necesidades, esos problemas que tiene mi cliente y de esa forma conectarme mejor, ¿cierto? Entonces, desde ahí, ¿qué estoy y qué paradigma estoy rompiendo? Miren, este señor, Dick Fosbury, en el año 68, en las Olimpiadas de México, rompió todos los récords de salto. ¿Por qué lo hizo? Porque cambió la forma de cómo se venía haciendo una tarea, un deporte. Hasta ese entonces, todo el mundo llegaba pues al límite del salto y lo que hacía era saltar de frente. Este tipo incluso fue muy cuestionado antes porque nunca había logrado una buena marca. Y cuando en su momento le preguntaban que qué pasaba, él decía, no, estoy experimentando diferentes formas de hacerlo porque encontraré la mejor de lo que hoy en día se hace. Y al final, en esas Olimpiadas de México, termina ganándose todas las medallas. ¿Por qué? Porque innovó, porque cambió, porque experimentó, y lo que hizo es que, por eso se llama hoy incluso el salto Fosbury, que cuando ya va a llegar al límite lo que hace es saltar de lado y se va inclinando y termina en la cúspide como lo están viendo. Entonces, de nuevo, ¿qué paradigma hoy? ¿Qué proceso tengo que romper para generarlo aún mejor? ¿Cierto? ¿Qué tengo que estar cambiando radicalmente o mejorando para poder llegar y generar esos récords y esas metas? Y eso definitivamente tiene que ver con un tema de pensamiento, de crecimiento, de poder abrazar la incertidumbre, de poder ir mucho más allá, y no estoy diciendo desligar el contexto sociopolítico, económico, el contexto de las organizaciones de nuestros clientes, no, todo lo contrario, de entenderlos y a partir de ahí de poder generar una conexión diferente, de estar evolucionando y estar creciendo como seres humanos, ¿vale? Y esto tiene que ver mucho, para que entendamos un poquito más el concepto de mindset de crecimiento. Si se acuerdan de esta película de los Avengers, hay una escena cuando casi que nos están invadiendo los alienígenas, ya estaban a punto de derrotar a todos estos superhéroes, y si se acuerdan, todos se quedan como paralizados y todos voltean a ver al Capitán América. El Capitán América no era un dios, Thor es un dios, ¿cierto? El Capitán América no es el más fuerte es
gol, ¿cierto? Pero, ¿por qué todos se quedaron mirando al Capitán América? Por una sencilla razón, porque de todos es el que más claridad tiene, y eso es una virtud que tenemos que tener cada uno de ustedes. ¿Listo? Eso no es una virtud de Matías, no es una virtud de los gerentes, no es una virtud de Paola, es una virtud y una habilidad que todos hoy en día tenemos que desarrollar, practicar y tenerla en el día a día, porque esa claridad es la que nos permite precisamente tomar mejores decisiones y seguir evolucionando, pero no solamente para eso, sino para causar el impacto que queremos, para lograr esos resultados extraordinarios más allá de lo que nos imaginamos. Ahorita vamos a hablar un poquito también desde esa perspectiva. ¿Se acuerdan? El tema de claridad e impacto tiene que ver también con una cosa. ¿Se acuerdan en el 97? Los que vieron la película o los que leyeron la biografía de Steve Jobs, cuando él sale a su compañía y regresa en el 97 después de haber pasado por Pixar, por Next, se encuentra una compañía con 15 proyectos, una compañía decayendo. ¿Y se acuerdan qué pasó? ¿Qué fue la primera decisión que toma Steve Jobs? ¿Alguien se acuerda? Foco, hace renuncias. La estrategia es renuncias, la claridad es renuncias. No podemos estar apuntándole, es mucho como esta filosofía Scrum, ¿no? A 10, a 15 cosas. Entonces es desde nuestro rol de liderazgo, ¿cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Y a partir de ahí, cómo todos los días estoy revisando ese cómo llegar a ese objetivo y a esa meta, ¿vale? Y desde esa perspectiva traigo esta frase, y creo que esta frase la conversábamos ahorita antes de arrancar la presentación. Se las voy a leer textualmente y ya les hago la reflexión. Es de Eric Hoffer, un filósofo de hace algunos años. Decía: en tiempos de cambio, porque tiene que ver, si la leen, tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita de humildad. Se las voy a leer. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán equipados para un mundo que ya no existe. Y miren que esto tenemos que estarlo aplicando, y cada vez a una mayor escala y a una mayor velocidad. ¿Qué dejamos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué conectamos? ¿Y qué avanzamos? Pero esta frase conecta mucho precisamente con ese principio y ese valor que hablábamos ahorita y que nos hablaba Matías. ¿Qué tanta humildad tenemos para reconocer que como veníamos haciendo las cosas, de pronto ya no funcionan, ¿cierto? Que tenemos que desaprender y aprender en este contexto de incertidumbre, de inflexibilidad, de cambios constantes y sistemáticos? Sí o sí tenemos que estar viviendo en ese modo, en aprender, desaprender, aprender, y esto cada vez a una velocidad diferente. ¿Listo? Y la pregunta que les dejo en esta parte es: ¿cuál es ese paradigma? La verdad incómoda, porque es que nos cuesta cambiar, nos cuesta desligar lo que hemos venido construyendo como personas, y es que tenemos que estar cuestionando precisamente para diseñar esas nuevas reglas, para diseñar ese nuevo juego donde hoy en día nos movemos y donde en cada uno nos contextualizamos. Tenemos que crear nuestra propia cancha, nuestras propias reglas para jugar, para que Ricoh definitivamente sea esa compañía número 1 líder en digital a nivel global, porque si no, de otra forma no lo vamos a lograr. ¿Listo? Y esta parte y este contexto la termino con esta historia. Esta historia sucede en la cordillera del Hindu Kush, ya hace muchos años. Esto le pasa a Alejandro Magno después de haber venido como conquistando y generando y ganando varias batallas. Venía conquistando en cursos, si se acuerdan, todo el Asia Menor. Había incluso ganado una batalla que para todo el mundo era como impensable que fueran a ganar. Y después de muchos años de recorrido, llegan a la montaña, a la cordillera del Hindu Kush. Y un general, quien había sido su mano derecha, quien había demostrado gran valentía en las diferentes batallas, le dice a Alejandro Magno: hasta aquí llegamos,
no podemos seguir avanzando. Los mapas solamente están diseñados hasta aquí, o sea, solamente están pintados hasta esta cordillera, e incluso Aristóteles, que había sido su mentor para Alejandro Magno cuando era muy joven, también le había siempre dicho e inculcado que todo tenía su límite. La respuesta en ese momento al general de Alejandro Magno fue la siguiente: pensemos en mentalidad, no pensemos en edad. General, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos averiguan para descubrir lo que hay después de ellos. Así que seguramente muchos de ustedes, y nos pasa a cada uno de nosotros, muchas veces nos encontramos con montañas, la montaña Hindú, muchas veces tenemos esos paradigmas. Pero ¿cuál es esa montaña que hoy cada uno de ustedes tiene que estar saltando? Cada paradigma que tiene que estar rompiendo. Piénsenlo, descúbranlo, interiorícenlo, pero no se queden solamente en la reflexión, sino en ese cambio, porque ahí es donde nos va a permitir generar ese crecimiento como seres humanos. Y desde ahí es donde vamos a estar hackeando el futuro, es donde vamos a poder lograr esta compañía mucho más competitiva, donde vamos a retar incluso estos resultados que acaban de ustedes de lograr, de poder ser esa compañía sostenible de 50 años, de 100 años, como hoy en día. Y miren que yo creo que aquí es un aplauso para todos ustedes, porque el reinventarse, como dieron ese paso el año pasado, eso no es fácil. Miren cuántas veces estamos de historias de compañías que no tuvieron la mentalidad y la visión de hacer ese cambio. Así que regálense ese aplauso a ustedes, porque eso no es fácil. Así que ese es el gran reto de seguir evolucionando en cada uno de los negocios, de poder amplificar esa innovación, esa transformación sistemáticamente. Y para eso voy a terminar en este otro bloque, en los minutos que me quedan. Le aprendí a Matías en el manejo del tiempo. Vamos a arrancar con el mindset innovador. 3 características que, además de las que hemos visto, de lograr anticiparnos, de poder estar hackeando nuestro propio ser para seguir evolucionando, vamos a hablar de unas muy concretas. Y arrancamos con el tema de performance. Y performance no solamente me refiero a generar un tema de velocidad, me refiero a que entendamos un todo, que miremos transversalmente la compañía, ¿cierto? Miren, estos resultados que logró McLaren en romper el récord de los speed de 1.8 segundos, o sea, 1.8 segundos es chasquido y menos, en poder generar ese gran récord. Ustedes lo ven ahí en la imagen, lo impresionante de lograr ese 1.8. Pero no se trata de velocidad. Para poder llegar a ese récord, ¿cierto?, que logró McLaren el año pasado, tiene que haber una estrategia, tiene que haber otro elemento que mencionaba esta mañana Matías, y es un tema de disciplina, de perseverancia, de constancia. Esto no se logra de la noche a la mañana, ¿cierto? Incluso si vieron la última carrera de Miami, ¿quién fue el ganador? McLaren, ¿no? Exactamente. Y miren que para reafirmar el concepto de que performance es un todo, no es una cualidad, no es un equipo logrando metas, es toda una organización empujando hacia ese mismo objetivo. Les traigo este otro ejemplo. Este señor, que seguramente todos también lo han escuchado, Usain Bolt, lo empezaron a estudiar de por qué era el hombre más veloz de la Tierra, y empezaron a encontrar ciertas características. Una de ellas es que el tipo, en la medida en que va avanzando, va haciendo menos consumo calórico, porque va incluso desacelerando menos que los otros competidores. E incluso lo otro que encontraron es que en la medida en que va avanzando la carrera, va aumentando las zancadas a diferencia de los otros competidores. Y siguieron estudiando y encontraron un sinnúmero de variables de por qué Usain Bolt es el hombre más veloz de la faz de la Tierra. Al final no es una característica, es un conjunto de características para hacer ese push. Entonces el performance tiene que ver precisamente con eso, cómo
sabemos y entendemos en dónde tenemos que generar tracción, en dónde tenemos que generar fricción, en dónde tenemos que generar cambio para poder amplificar al final del camino el valor. Y el valor, cuando hablo valor, me refiero a cuál es ese valor único y relevante. Único, diferente, ¿cierto? Que vamos a generar como organización, pero también relevante, porque nada sacamos haciendo algo súper diferente, súper innovador, pero que al final el cliente no esté dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces, el valor es una combinación de único y de relevancia. ¿Listo? ¿En qué sentido les hablo que sea único y relevante? En que tengamos un tema de deseabilidad con nuestra oferta de productos y servicios, con nuestra conexión de clientes, ¿cierto? ¿Qué tan interesantes estamos siendo con nuestro cliente, con nuestro mercado? ¿Qué tan rentable estamos siendo como compañía en generar ingresos, en generar una operación eficiente, ¿cierto? En tener un muy buen poder de negociación. Pero no solamente desde ahí, sino que también cómo hacemos una organización sostenible en el cliente, que incluso los mismos que ya tenemos, cómo los enamoramos cada vez más y los hacemos perdurables en el tiempo y generamos una organización de largo plazo. ¿Listo? Y eso es eso. Pensemos, performance es el bosque, es toda una organización, es un sinnúmero de conexiones donde tenemos que estar jugando, ¿cierto? Para poder lograr y habilitar esos resultados al final del camino y poder no solamente hablar de deseabilidad, de rentabilidad, de continuidad, sino también de ustedes como seres humanos, ustedes como equipo de Ricoh, ¿cierto? Cómo generan esa pasión para hacer ese tipo de conexiones. Y por último, en el tema de performance, tiene que también hablamos de timing, saber en qué momento hacemos ese tipo de conexiones. Si les pongo un ejemplo, Mary Kay no inventó los cosméticos, se subió a la ola de ventas directas, ¿cierto? Henry Ford no inventó el automóvil, se montó en la línea de montaje. Y es aprender precisamente ese ritmo y esas conexiones que tenemos que hacer, ese push, esa velocidad y esos resultados que tenemos que estar logrando sistemáticamente para lograr esos resultados. Segundo punto, desde esta mentalidad, desde esta conexión y este mindset de crecimiento y de transformación para poder hackear el futuro y poder lograr estos resultados del 2024. Hoy en día, muchos de nosotros construimos negocios y construimos modelos de negocio muy apalancados en una relación humano-humano-humano, ¿cierto? Negocios tradicionales de business to to consumer, peer to peer, ¿cierto? Y fueron diseñados y concebidos desde esa perspectiva. Hoy el mundo ha cambiado y hoy el mundo se mueve en otras direcciones. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros llamábamos a pedir un servicio para que nos recogiera? Me refiero a un taxi que nos tocaba literal primero en un teléfono fijo. Quien nos contestaba, a algunos les tocó, a mí no, eso me contó mi mamá, no, a mí no, eso sí no me tocó. Nos contestaba una señora, una operadora. Esa operadora lo que hacía era coger un radioteléfono a mirar qué vehículo estaba cerca de la zona, ¿cierto? Y ahí nos llegaba el vehículo. Hoy en día, con un simple clic, ¿cierto? Una aplicación, el algoritmo nos encuentra el vehículo y nos llega un humano, ¿no? O sea, relaciones humano-máquina, humano. Pero ¿hacia dónde estamos visualizando esos modelos de negocio? ¿Cómo le estamos ayudando a esos clientes para que desde hoy tengamos relaciones humano-máquina-máquina, ¿cierto? Y en el mismo ejemplo, no solamente es el algoritmo quien nos hace esa transferencia, sino que seguramente dentro de muy poco ya se masificará los vehículos automanejados, ¿cierto? Por tecnología, y desde ahí no solamente es este ejemplo, sino en las diferentes conexiones que cada uno haga en los modelos de negocio. Miren esto que me pasó hace poco. Tenía que sacar estos certificados médicos laborales, que creo que a todos nos pasa y que vamos y nos terminamos demorando casi medio día, ¿cierto? Me encontré una aplicación que en 30 minutos me estaba dando el certificado, ¿cierto? Me estaba ahorrando pasos, estaba siendo mucho más productiva, mucho más asequible, mucho más ágil, y desde ahí
es que tenemos que pensar hoy en día los modelos de negocio, cómo les ayudamos a simplificar a nuestro cliente, cómo les ayudamos a hacer al final la vida mucho más sencilla y les ahorramos tiempo desde este mundo digital y tecnológico, porque hoy en día para eso está la inteligencia artificial, para eso están los algoritmos y cómo desde ahí le generamos precisamente esos beneficios a las organizaciones y cómo también dentro de nuestra organización qué estamos cuestionando, qué estamos haciendo, ¿cierto? ¿Qué tantos formatos que ya no tienen que bajar de un piso a otro, pero qué más tenemos que estar haciendo para poder simplificar, para no tener más documentos, para ahorrarnos tiempo, ¿cierto? Y desde ahí estar repensando el universo. Este último tiene que ver con retos, tiene que ver precisamente con eso que hablábamos también de que lo que nos imaginemos, llevémoslos a otro nivel, retémonos mucho más porque ahí es donde vamos a poder encontrar esos resultados exponenciales. Me refiero al campo de la distorsión de la realidad, porque esos resultados extraordinarios, este término lo acuñaron mucho en Apple con Steve Jobs, ¿no? Incluso la historia empieza cuando él estaba en Atari, ¿se acuerdan que fue como el primer trabajo de Steve Jobs? Y le piden un videojuego. Lo que hace el tipo es que va donde Wozniak y le dice también, desde ese entonces ya era su partner desarrollador, le decía, Wozniak, necesitamos desarrollar un juego. Wozniak le dice, sí, claro, dame unos meses y yo con todo gusto te lo entrego. Y Steve Jobs le dice, no, lo necesito en 4 días. Conclusión de la historia, terminó entregándoselo en 4 días. Había una empleada de Apple que incluso se ganó un premio porque era la persona y la empleada que más le discutía a Steve Jobs, se llamaba Debbie Coleman, y decía que lograban esos resultados extraordinarios por esto, porque lograbas hacer lo imposible, porque no te dabas cuenta que era imposible. Miren este otro ejemplo como para reafirmar y que dimensionemos esos resultados, que no solamente los que están mapeados y escritos en el papel, sino que más allá tenemos que estar logrando. Los 28 segundos más rápidos. Le pasó con el desarrollador precisamente en su momento de la Macintosh. Va Steve Jobs y le dice, mire, nos estamos demorando mucho tiempo, la gente en el mundo está perdiendo demasiado tiempo en iniciar su PC. El desarrollador le dijo, ya tecnológicamente es imposible que la máquina pueda aprender mucho más rápido. Steve Jobs en una pizarra cuenta la historia, lo retó, le hizo cuantitativamente lo que la gente estaba perdiendo precisamente en términos de productividad, y 4 días más tarde llegó el ingeniero a su oficina con 28 segundos, mucho más rápido, y por eso hoy tenemos esa capacidad de arranque en las Mac. Entonces, desde ahí es retémonos, cuestionemos la realidad. Seguramente, claro, cuando tenemos resultados y nos ponemos metas, miramos lo obvio, pero ¿qué más hay allá? Y por eso hablamos de ese campo de distorsión de la realidad, para poder lograr metas mucho más extraordinarias. Miren, esta también es una serie, si no se la han visto, de Netflix, véansela, se llama Chef Table, en particular ese capítulo de Alinea, del chef Graham Chai, donde lo que hace en su restaurante es precisamente eso, construye platos donde la fresa no es fresa, el tomate no es tomate, y una particularidad, está construyendo el menú sistemáticamente para retarse e inventar nuevas formas de hacerlo. Entonces desde ese ejemplo también, véanselo, porque lo que hace es algo inimaginable, algo que no estamos acostumbrados precisamente a visualizar, y ahí es donde está la grandeza de cada uno, ahí es donde aparece la magia de nuestro liderazgo, ahí es donde aparece la magia de los equipos, ahí es donde aparece la magia de las organizaciones y donde logramos escalar esos resultados extraordinarios. Caso colombiano, en plena pandemia, donde la gran mayoría de organizaciones lo que estaba era salvaguardando su negocio, su core del negocio, donde paramos inversiones seguramente en muchas compañías, lo que hace Sura es ver un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades. Se dio cuenta que Colombia no tenía la capacidad de producir vacunas, y lo que hace es una alianza con un laboratorio estadounidense y crea Baxtera, que hace poco incluso lo terminan inaugurando. Entonces ahí es la magia,
¿Qué oportunidades hoy en día cada uno de ustedes está generando? ¿Qué nuevas ideas está trayendo a la compañía? ¿Qué está cuestionando? ¿Cierto? ¿Qué nuevos caminos, qué nuevos escenarios estamos proponiendo? Acuérdense que esto no se trata solamente de recibir unas estrategias, un cómo. No, la responsabilidad de cumplirlas está en cada uno de ustedes en poder sobredimensionar esos resultados que como compañía tenemos. Segundo bloque. Y con esto voy a tomar 10 minuticos, voy más rápido, Alejandra, siguiendo de nuevo los pasos. Termino con este último bloque y traigo a este señor, Nigel Stanford, porque está creando música diferente. Miren precisamente lo que está haciendo y el poder que logra en conectar y en transmitir la música. Robótica, analítica, nuevas formas de producir, y si se meten al perfil van a ver que es un experimentador total de coger diferentes elementos, conectarlos y generar un producto diferente, ¿no? Entonces desde ahí es qué tanto de nuevo, qué habilidades estamos adquiriendo, qué conexiones estamos haciendo para generar eso extraordinario y esa magia que hay en cada uno de nosotros. Porque recuerden, se los dije al principio, hacer apenas lo suficiente ya no alcanza. Tenemos que dar esa milla extra, tenemos que hacer otro tipo de cosas para generar esa escalada de la curva. Hoy en día encontramos muchas tendencias, mucha tecnología, ¿cierto? Hoy nos cuesta mantener el ritmo en que la evolución del ser humano y el mundo va. Esto es solamente un ejemplo, donde ya incluso si ven son incubadoras artificiales, ya lo hicieron con animales y resultó. Hoy este proyecto tiene inversión como tal para estar desarrollando, ¿cierto? Solamente es un ejemplo del ritmo a lo que hoy en día nos movemos como seres humanos y como sociedad y a dónde le estamos apuntando. Claro, podemos cuestionar muchas cosas éticas desde este ejemplo, pero se los traigo es para que dimensionemos precisamente hacia dónde vamos y qué estamos haciendo nosotros para ir mucho más allá de la velocidad a lo que va hoy en día la tecnología, ¿cierto? Todo el tema de computación cuántica. Seguramente esto va a estar disponible en los próximos años, pero que también desde la organización ya nos estamos involucrando para poder almacenar y analizar esta gran cantidad de datos, ¿no? Si alguno todavía no entiende el concepto, véanse también Agente Stone de Netflix, que creo que ahí se demuestra muy bien los beneficios y el potencial de la tecnología. Plataformas, también desde lo individual, cómo estamos aprovechando el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, esta Synthetic User nos permite comprobar en el mercado qué tanto es bueno o no un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿cierto? Antes de salir de pronto al mercado, antes de llegar a un cliente, en tiempo muy récord, nos da un análisis y una síntesis bastante interesante. Las diferentes tecnologías, cómo las estamos conectando, qué estamos aprovechando de ellas, cómo las estamos involucrando en nuestro proceso y a partir de ahí tomando decisiones. Miren, por ejemplo, este proceso era súper manual en una compañía que estuvimos acompañando. Literal, la gente en el microscopio estaba pegado contando e identificando microorganismos. Con inteligencia artificial, una startup que se llama Arcángel, logramos precisamente aumentar y simplificar el proceso, mejorando un tema de productividad y generando unos ahorros interesantes. En Ocensa, miren este proyecto, un proceso que era súper manual, donde los buzos tenían que estar haciendo inmersiones constantemente. Nos salíamos también con una startup y a partir de ahí creamos incluso un producto digital que ahorraba tiempo, datos en real, disminuía todo el riesgo del factor humano en la operación y a partir de ahí incluso se volvió una patente para los próximos años. Acá seguramente ya lo han visto, si no véanlo, el dron que genera este récord que anda incluso a una velocidad mayor al de la Fórmula 1, que es un video incluso bastante largo. Lo interesante acá también y el mensaje es, miren el poder de las conexiones. Esta compañía no logra esos resultados solo, lo logra cuando se terminó conectando con el centro de investigación precisamente
de Red Bull, y ahí fue donde pasó precisamente la magia, ¿no? Hoy en día, resultados de McKinsey, compañías que están enfocadas en digital, en tecnología, que su estrategia se conecta para poder llegar a esos resultados desde ahí, son compañías que generan precisamente ese gap y esos mejores resultados, ¿vale? Entonces desde ahí, como también estamos ayudándole también desde esa perspectiva a las compañías a poder apropiar mejor esa tecnología, a poder apropiar lo digital y desde ese concepto poderlos mover. Yo tenía un jefe, un presidente de una compañía que decía algo muy crudo, pero creo que tiene todo el sentido. Decía, mira, hay personas que yo perfectamente, porque le estoy pasando un PC, podría tener una máquina de escribir. Muy crudo, ¿cierto? Pero va uno a ver y pasa en la realidad, ¿cierto? Y es la reflexión es cómo dimensionamos y verdad le sacamos todo el uso y toda la capacidad a la tecnología. Las personas pasan 22 minutos diarios muchas veces tratando de generar y encontrando la usabilidad de ciertas aplicaciones y de cierta tecnología. 40% de las tecnologías son usadas por los empleados, desperdiciando su capacidad y su potencial de uso y de resultados como tal. 34% las personas y las compañías que tienen un proyecto de apropiación digital generan unos mejores resultados también en el mediano y en el largo plazo. Y por último, esta generación de valor. 10 minuticos, 5, Alejandra. 5, perfecto. Entonces voy súper rápido para hacer este cierre donde quiero llegar. Y es esa generación de valor de conectarnos con el cliente, de conectarnos con el mercado, todo lo que tiene que ver con la autenticidad desde el rol de cada uno de ustedes, desde el rol de poder generar esas habilidades, esas competencias, de poder ser el 10 del equipo, pero no porque sea quien termine liderando y solamente siendo el estratega del equipo, no, porque al final se pone la camiseta, genera disciplina, ¿cierto? Porque la autenticidad tiene que ver precisamente con eso, cómo nos esforzamos, cómo generamos nuestra máxima capacidad, cómo encontramos esa magia, se la damos al equipo, se la damos a una organización y conectamos entre todos nosotros. Porque cuando se conecta la ciencia, la ingeniería, la tecnología y el arte, ahí es donde genera nuestra autenticidad. ¿En qué somos realmente buenos? Piensen y cuestionense hoy yo, ¿en qué soy realmente extraordinario? ¿En qué soy un crack? Y desde ahí empiecen a construir, porque ahí es donde van a encontrar precisamente todo su potencial. Miren, precisamente tenía señor al rey también aquí, pero les voy a dejar un fragmento solamente de lo que nos dice en esta entrevista. Por acá se juega que fue, nosotros hemos tocado y tuvimos la suerte de ser elegidos, pero después, más allá de eso, hay todo un trabajo, una responsabilidad, un día a día, donde nosotros hicimos todo ese camino para intentar de conseguir lo que conseguimos, disfrutándolo. Creo que siempre nos manejamos con respeto, con humildad, lo que a mí personalmente me enseñaron de chiquito en mi casa, y creo que eso es lo primordial, ¿no? Como decía él, aprovechar la oportunidad y sobre todo ponerle cabeza, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen disciplina, constancia, ¿cierto? Perseverancia, como desde ahí, con todo lo que hemos hablado, logramos que al final esta suma de 1 más 1 no sea 2 sino 3, porque cuando generamos precisamente y trabajamos desde la pasión, de lo que nos conecta, ponemos toda nuestra energía, ponemos toda la disciplina, nos reinventamos constantemente, generamos esos aprendizajes nuevos en cuanto a expandir esas capacidades como seres humanos, ahí es donde logramos que la suma no sea 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 3. Ahí es donde desarrollamos ese potencial. Me voy con un par de historias, esta muy desde el llamado a experimentar, a lograr cosas extraordinarias. Sucede como cuando la historia que les comentaba al principio. Esta historia de Monkey 47 de Ginebra, que seguramente en la noche podría estar apareciendo, hacen eso precisamente para poder generar nuevos productos
lo que han creado es un laboratorio que se llama Experimentum, una serie Experimentum, que sacan al mercado diferentes ginebras. ¿Gracias a qué? A que están probando, ¿cierto?, nuevas formas de destilados, nuevos ingredientes, y les permite hacer ese push en el mercado. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos experimentando para lograr esas mejores conexiones? Este señor, ¿adivinen quién es? No soy yo. Este soy yo. Tenía cabello, mono, no sé qué se me hizo, pero bueno, no les voy a hablar tampoco de mi historia cuando era pequeño. Este señor de nuevo es Steve Jobs a los 3 años, tampoco les voy a hablar de lo que hacía Steve Jobs a los 3 años, sino lo que hizo en el año 2001. Fue un experimento total. Miren, cambió el negocio. En ese momento la tecnología se comercializaba B2B, y lo que hizo fue cambiar con las tiendas de Apple un negocio a un B2C. Y él lo dice, si ustedes buscan, cuando él hace este lanzamiento, dice, vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa colocándole la tecnología en las manos directamente a los usuarios para que aprendan una mejor forma de poder conectarse con nuestros productos. Y pues el resultado, lo que hoy en día todos conocemos de estas tiendas que se terminan volviendo icónicas alrededor del mundo. Entonces el llamado, como les digo, es a experimentar, a movernos diferentes. Me voy a mover ya aquí para el final, que les quiero traer esta historia, y con esto ya cierro. Esta historia también Netflix, si no se la han visto, de Playbook, donde entrevistan a diferentes entrenadores de diferentes equipos, diferentes profesiones, y este señor Doc Rivers cuenta una historia bastante interesante. Dice que cuando llega a entrenar al equipo de los Boston, se encontró un campo con 13 pendones. Eran los 13 pendones de los campeonatos que había venido ganando el equipo. Y lo que le suscitaba a Doc Rivers cada vez que iba a entrenar, cada vez que su equipo llegaba a la cancha, era estrés, era presión. Lo que hizo Doc Rivers, y él cuenta la historia, que lo primero que se imaginó y lo primero que se le vino a la cabeza era quitar esos pendones. Pero después se acordó que en la lápida de John F. Kennedy siempre había una llama que nunca se apagaba. Y lo que hizo fue poner precisamente un faro al final del 13º pendón. Y lo que le decía a su equipo era que en esa luz que apuntaba a la pared era donde iban a estar colocando el pendón de ese campeonato, de ese año donde él había llegado al equipo de los Boston. Resultado, el generar fricción, el generar incomodidad nos lleva a lograr cosas extraordinarias. Así que esa es la gran reflexión del día de hoy. Para hackear el futuro, para sobrepasar ese techo de cristal, no lo vamos a hacer sentados detrás del escritorio. No lo vamos a lograr haciendo las mismas cosas. No lo vamos a lograr con el mismo conocimiento, con las mismas habilidades que cada uno de hoy en día ha venido acumulando. Lo van a lograr expandiéndose como seres humanos. Lo van a lograr explorando. Lo van a lograr incomodando, experimentando, innovando, generando conexiones con equipos de trabajo, conversando mejor con el cliente, generando alianzas estratégicas con otras compañías, generando alianzas con proveedores. Así que esa es la invitación en esta mañana. Con eso quiero que se vayan, cuestiónense todos los días cómo lo están haciendo, porque recuerden, la incomodidad nos hace cambiar. Llevarnos al límite es donde reparamos, donde nos reinventamos, donde nos regeneramos, y ahí es donde podemos entregar ese valor y esa magia, ¿vale? Muchas gracias a todos.